Entonces arrancamos. Gracias de vuelta, Juan Carlos, y a todos vos, Constanza, también por la invitación hoy, por organizar esto y demás, más allá de los que estemos ahora y los que las vayan a ver. Les voy a contar, voy a ir un ratito por cuáles son los errores o temas principales que veo desde el punto de vista de finanzas cuando me acerco a las pymes industriales o de servicios. Lo mismo da repasarlas rápidamente y aprovechando que somos pocos, después si quieren dejemos un ratito para algunas preguntas y respuestas. De cualquier manera, lo que suelo hacer, y se los anticipo dado que somos pocos también, yo cuando terminan estos seminarios, insisto, está bueno ser pocos. El último que di en un polo de tecnología eran como 200, con lo cual era imposible intercambiar opinión con todos, pero después les mando un mail invitándolos a tener una charla 1 a 1 con ustedes para hacer un diagnóstico gratuito de cómo están y ver si hay algo para mejorar ya el 1 a 1, ¿no? Porque a veces les da vergüenza en esta reunión preguntar, che, yo tengo tal problema, yo tengo tal cosa delante de todo el mundo. Entonces, se los anticipo, el que no quiera, obviamente, declina la invitación y listo, no hay obligación alguna, pero se los cuento ahora para que estén atentos a después cuando les mande el mail. Bueno, entonces empiezo a compartir la presentación de hoy. Ahí estamos. Confírmeme alguien que la están viendo bien, así yo ya... Correcto. Sí, Bueno, se ve bien. 10 puntos. Bueno, el título es medio rimbombante: herramientas financieras para evitar el fracaso de la pyme. Enseñan que los títulos convocan habitualmente. Realmente yo creo que todas las herramientas que vamos a ver ahora les hacen la diferencia a ustedes, pero por ahí vamos a navegar un rato viendo qué cosas podemos mejorar y hacer para que nuestro día a día sea un poquito mejor. Y ahí lo primero que siempre les digo cuando empiezo estas charlas, traigo esta rueda que la han popularizado varios de los coaches en los Estados Unidos que se dedican más bien al bienestar personal, que poco tiene que ver con el mundo de las finanzas, pero que básicamente dice que la vida es como una rueda donde uno tiene aproximadamente 8 compartimientos diferentes. Ahí los pueden ver: salud, amigos, socio, desarrollo personal, la profesión, la familia, el dinero. Y que como toda buena rueda, esa tiene que estar balanceada, porque si yo la tengo muy alta en algún lugar y muy baja en otra, anda más como si fuera un hexágono que como si fuera una rueda y funciona mal. ¿Por qué les traigo esto que poco parece tener que ver con las finanzas? Porque el dinero y el manejo de las finanzas es súper importante para ustedes como empresarios, y la realidad, y algunos de ustedes ya los conozco de hace algún tiempo, a ustedes les gusta estar soldando, a ustedes les gusta estar fundiendo, a ustedes les gusta estar cortando o lo que sea que hacen para llevar adelante sus empresas, y la parte más monetaria los aburre o los asusta un poco y entonces la dejan de lado, pero es sumamente importante. Entonces ahí siempre mi invitación es a que le presten atención a eso. Con la capacidad que tienen de tener una empresa funcionando en Argentina, claramente todo lo pueden aprender muy rápido. Es cuestión simplemente que le dediquen un tiempo y que tengan algún profesional que los ayude a navegar estas aguas. En esa línea, ¿de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar básicamente de 4 problemas que veo habitualmente y qué respuesta es la que tenemos que tratar de trabajar. Al primero puse dinero no invertido y el balde agujereado. Acá no les voy a hablar de me sobra una fortuna de plata y no sé qué hacer con eso lo vamos a ver en la parte de inversiones, sino ese dinero del capital de trabajo que tienen todos los días, que les sobra de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene, y ver qué están haciendo con eso y por qué es como un balde agujereado. Segundo, contarles muy rápido, seguro ya lo conocen, pero el tema de las restricciones a operar en dólares, que en realidad uno puede comprar y vender dólares en forma legal y no de los oficiales. Entonces, probablemente, insisto, muchos lo conocen, pero me parece interesante mencionárselos. Tercero, ir por la otra pata, la del financiamiento, para aquellos de ustedes que necesitan financiamiento y una introducción a lo que es financiamiento en mercado de capitales. Y después sí, las inversiones de mediano y largo plazo, que muchas veces me encuentro con empresas que tienen algo de capital más de mediano plazo y no saben qué hacer con eso. Y por último, un por qué elegir un asesor financiero en el tema de las inversiones. Así que rápidamente voy a ir transitando cada uno de estos puntos. El primero, el que tiene que ver con el dinero no invertido y el balde agujereado. Como se imaginarán, ya lo estarán
pensando todos ustedes, esos agujeros que se ven en el balde básicamente se llaman inflación. Estamos en un país que tiene una inflación que está entre el 40 y el 60%, por suerte ahora está desacelerando un poco, pero con la desaceleración que está pegando y todo, la expectativa es que para el año de 50, en este gráfico yo puse 60, la verdad que no sabemos qué es lo que va a dar, pero tómenlo como indicativo. Y ustedes tienen plata de su capital de trabajo. Le cobré a mis clientes y todavía no pagué los sueldos, le cobré a los clientes y no le pagué a los proveedores. Nada, tengo ese dinero que está dando vuelta, que dependiendo del tamaño de la empresa, son 1, 2, 5, 10 o hasta empresas me han traído 200 millones de pesos. Y es plata que no la van a usar ni mañana ni pasado, pero sí la van a usar probablemente esta semana o la semana que viene. Entonces, no están para hacer una inversión de mediano plazo, no están para invertirla en materia prima o algo que les implique el uso de ese capital en el mediano plazo, porque como les digo, capaz la semana que viene tienen que pagar los sueldos. Y cuando les pregunto a las pymes qué hacen con ese dinero, me encuentro con la sorpresa que el 50% me dice, lo tengo en el banco. Ok, ¿y en el banco dónde? No, lo tengo en el banco en la cuenta corriente. Entonces, esa es la primera luz de alerta, llamada de atención y decir, cuidado. Los bancos se financian con las pymes y con los sueldos a tasa cero. O sea, nosotros le dejamos la plata a tasa cero, se dan vuelta y la prestan al 70 o al 80%. O sea, el banco nunca va a venir a tocarles la puerta y decirles, inviertan este dinero en algo que les rinda un poquitito más. Entonces, el que va un poco más allá y está un poco más ágil dice, no, yo la tengo invertida en plazo fijo. El problema es que el plazo fijo lo puedo tocar cada 30 días. Entonces, si tengo que pagar algo mañana o pasado, o hoy no me entró un cheque que estaba esperando que entrara y me sobró la plata esta mañana, no puedo hacer nada porque tengo la liquidez o ese dinero disponible solo por un día. Entonces, lo que yo acá les traigo a consideración, que hay un mundo de fondos comunes de inversión que se pueden comprar en el día y que se dispone del dinero invertido en ese fondo en diferentes plazos de acuerdo al fondo al que uno invierta. Entonces hay fondos que se dispone del dinero en forma inmediata al mismo día, fondos que disponen el dinero al día siguiente, y después hay fondos que son un poquitito más largos, pero nunca se dispone el dinero a más de 48 horas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Dejo la plata en la cuenta corriente? Bajo ningún concepto, ni un centavo nunca. Lo que yo tendría que tratar de hacer es, aquel dinero que no sé si lo voy a usar mañana, lo invierto en el mismo banco, en los fondos que se conocen como money market o mercado de dinero. Es plata que yo la invertí y la puedo retirar mañana mismo si tengo que usarla para algo. Eso tiene un rendimiento alrededor del 35%. No es la inflación, pero ya estoy a la mitad de camino de la inflación. Entonces ya no estoy perdiendo ese dinero. Si puedo ir un poco más allá, si tengo la capacidad financiera de tener previsión de un día, nada más un día, y saber que puedo pedir el rescate un día antes del día que lo voy a usar, puedo ir a los fondos que se conocen como T más 1 en la jerga. T es el día de hoy y más 1 es más un día, o sea, un día después del día que pido el rescate los puedo tener. Esos fondos ya están rindiendo alrededor del 40%. Y después uno se encuentra a veces con que tiene capital más de mediano plazo. Hay empresas que, el otro día una empresa me decía, tengo en estos momentos capital guardado por 3 meses de sueldo por si en algún momento tengo que enfrentar el no poder pagar los sueldos. Entonces esos 3 meses de sueldo no los va a usar nunca hasta el día que tenga la contingencia, que claramente no va a ser mañana. Entonces ahí lo que hacemos es invertimos en fondos que buscan ganarle o empatarle a la inflación, o en otro caso tengo otro cliente textil que importa materia prima de afuera y lo que está haciendo básicamente es, dice, yo me quiero cubrir contra el dólar. Entonces hay fondos que siguen la devaluación oficial del dólar. Entonces, el resumen de esto es, no les puede quedar plata en la cuenta corriente, la plata tiene que estar invertida. Los fondos, los primeros, los money market, en su banco es lo más fácil. Ya de los fondos de liquidez en adelante les conviene en una sociedad de bolsa como conmigo, básicamente porque son un poco mejores los rendimientos de los fondos independientes que los fondos bancarios. Pero los fondos bancos también tienen algunos de estos fondos, con lo cual podrían incluso hacerlo sin moverse del banco. Y acá los ejemplos son tremendos. O sea, yo puse acá, cité uno puntualmente de una cliente, Patricia, que tenía 5 millones
de pesos ahí muertos de risa que no estaban invertidos y que le representan entre 150 y 200.000 pesos adicionales por mes. Es decir, el solo hecho de colocarlos está pagando un par de sueldos probablemente o le está pagando algún gasto. Entonces, quédense con esto. Acá ni siquiera es que necesitan hacer algo conmigo, pueden ponerlo money market en el banco y ya van a estar más que pagándose este ratito de la charla porque realmente lo cubrieron. Entonces, primer concepto, ¿qué hacer con esa liquidez del capital de trabajo? Segundo concepto del que les quiero hablar tiene que ver con, por suerte se está grabando todo esto y lo van a poder repasar después, ¿no? Así que puedo ir con cierta velocidad. Es el problema de las restricciones a la compra de dólares. Me cruzo muchas veces con gente, empresarios incluso, como el caso de ustedes, que me dicen, no, yo no puedo comprar dólares, pues me venden solamente $200 por mes. O, no, si compro tengo que ir a comprar al mercado paralelo, al ilegal, al blue, o tengo que vender el mercado paralelo, este ilegal y el blue. Y la verdad que no es así, porque a través del mercado de capitales existe la posibilidad de comprar o vender dólares libremente. ¿Cómo es esto? Se los voy a explicar, se los voy a tratar de explicar fácil. De vuelta, después también voy a mandar la presentación, más allá que está grabada, para que también la puedan ver sin necesidad de estar escuchando el audio. Cuando uno va al banco, el único que está autorizado a comprar y vender moneda extranjera son los bancos y las casas de cambio que las autoriza el Banco Central de la República Argentina. Si ustedes ven en esa primera T que nos aparece sobre la izquierda, dice yo llego con pesos y me voy con dólares. Esa es la típica transacción de compra de dólares. O viceversa, yo llego con dólares y me voy con pesos y los vendí. Ahora, ese es el mercado oficial que hoy no nos venden, salvo que ustedes importen y tengan la capacidad de que les vendan algo para importar, básicamente. Pero si no, no pueden acceder por ahí. Entonces, ¿por dónde sí se accede? Hay un mercado que se llama contado con liquidación, lo habrán escuchado nombrar, o dólar bolsa, donde básicamente yo llego con pesos también y compro un bono. Me gasto esos pesos comprando un bono. Acto seguido, en el mismo momento, después aparecen algunas restricciones, pero quédense con la idea, en el mismo momento ese bono lo vendo contra dólares. Entonces, en definitiva, puse pesos, me llevé un bono, vendí el bono contra dólares de vuelta, estoy igual que en la primera T, puse pesos, me llevé dólares. Es exactamente la misma historia. Entonces, cuando uno mira ahí abajo el ejemplo de los dos precios en pesos, 4.832 y 4.849, y los dos precios en dólares, uno saca la punta compradora y vendedora de este mercado. Entonces, se puede, sí, y ahí tienen el ejemplo de cómo está hoy evolucionando este mercado y lo interesante de poder hacerlo. Fíjense, el dólar oficial, lo que se conoce como oficial Banco Nación, 96,52. Es la línea más abajo de todo, que prácticamente es una línea recta que se está devaluando muy poquitito en el año. Dólar solidario es ese mismo dólar con los impuestos que nos cobran, también va igual que esa línea y no tiene mucho cambio. Y después nos aparecen estos otros dos que se pueden comprar, que es el dólar MEP, que es hacerse de pesos, hacerse de dólares con pesos en Argentina, y dólar cable, que es hacerse de dólares en el exterior con los pesos en Argentina. Entonces, ténganlo presente porque en el momento que quieran vender, sobre todo si ustedes tienen dólares de la empresa y los tienen efectivamente en su poder, en el balance y demás, no tiene sentido venderlos a 96 cuando en realidad los podrían estar vendiendo a 168, ¿no? Entonces, hay una brecha más que interesante para que conozcan este mercado y lo puedan operar. De hecho, por lo que estuve viendo, no es el caso de ninguno de ustedes, pero las empresas de servicios, algunas se las ingenian para exportar por este dólar de 180 y no por el dólar de 96. Solo las de servicios porque las de bienes están imposibilitadas de hacerlo. Entonces, hay un dólar libre que está acá. Acá les quiero hacer una nota al pie, que me la preguntan muchas veces, es, no, mi mercadería está en dólares, entonces yo quiero comprar este dólar que me acabas de enseñar que se puede operar, el dólar MEP, como una forma de poder cubrirme y comprar la mercadería el día de mañana. Y les digo, cuidado, porque ahí existe lo que se llama la brecha, que es esa diferencia que ustedes ven entre lo que vale el dólar comprado por la bolsa y el dólar oficial. Entonces, no siempre les actúa de cobertura. Ni siquiera el dólar blue, es decir, si ustedes hoy compran el dólar blue a 185, capaz que el Banco Central antes de las elecciones, con ayuda de diferentes operadores, se los pone en 170 de vuelta
y para las elecciones el dólar oficial vale 100. Entonces, fíjense que el dólar que ustedes necesitan cubrir subió 4 puntos y el otro de repente les bajó 15. Entonces, ojo, pues no es cobertura, pero para el ahorro de mediano plazo o cuando no les queda otra, porque parte de la facturación no es oficial y se quieren cubrir de alguna manera, sí terminan yendo al dólar blue, pero me interesa que entiendan la diferencia de cómo funciona uno o el otro y lo que se puede hacer incluso a nivel personal, ¿no? ¿Cuántos familiares se acercan y dicen, no puedo comprar dólares, voy al blue, y en realidad sí se puede y sin ningún problema? Cuarto, en la agenda, el problema siguiente, digamos, de los 4 que había, el tercero es el tema del financiamiento. Acá muchas empresas necesitan financiamiento y yo les voy a hablar del financiamiento más básico en el mercado de capitales. Acá cuando uno hace una encuesta se repite sistemáticamente. Cuando doy clases en el IAE, por ejemplo, y estoy delante de las pymes, o si estuviera sentado delante de ustedes en estos momentos, digo, levanten la mano quien se financia con capital propio. El 50% de las pymes levantan la mano. Del 50% restante les pregunto, bueno, bajen la mano los que no son capital propio. A los otros, ¿quién se financia solo con el banco? Y levanta la mano el 80%. O sea, del 40% del total o del 80% del 50% restante van a los bancos. Y solamente un 20% del 50%, o sea, un 10% del total, va al mercado de capitales. Entonces, ¿por qué les quiero hacer esta mención? Porque muchas veces en mercado de capitales se consiguen tasas que son mucho más baratas que los bancos en el instrumento que más se usa, que es el descuento de cheques. Los cheques de pago diferido, uno los puede descontar en el mercado, o sea, ya sean cheques de terceros o cheques propios. Uno emite un cheque propio, se da vuelta y lo descuenta en el mercado con un aval de una sociedad de garantía recíproca. Lo habrán escuchado nombrar, como puede ser Fogaba, como puede ser Garantizar, como puede ser Asindar Pyme, cualquiera de estas sociedades de garantías recíprocas, que los van a calificar como si fueran un banco y en base a esa calificación les van a dar una línea de crédito donde los van a avalar. Entonces le van a decir, bueno, a la empresa tuya le doy 10 millones de pesos en cheques propios y 5 millones en cheques de terceros, por poner un ejemplo. Entonces uno sabe que esa es la línea que puede descontar con el aval de la sociedad de garantía recíproca. Hoy el mercado está en contra de mercado de capitales, digamos, o está a favor de los bancos. Es decir, hoy ustedes pueden descontar cheques en los bancos a tasas del 27-28%, en tanto que en mercado de capitales las tasas están en torno al 37%. Hay 10 puntos de diferencia. O sea, hoy conviene descontar los cheques en los bancos. Pero siempre digo lo mismo. Uno como dueño de la empresa o gerente financiero debería tener abiertas todas las posibilidades, porque uno nunca sabe cuál es el lugar más barato para financiarse. Entonces, si mañana los bancos pasan a estar a una tasa del 40 y el mercado de capitales pasa a estar a una tasa del 30, como era hace un mes atrás, y ustedes quieren financiarse en mercado de capitales y dicen, bueno, Jorge, ahora sí, vamos a descontar cheques acá, hay que hacer todo el trámite para calificarse en la sociedad de garantía recíproca. Eso lleva por lo menos un mes de tiempo presentando algunos papeles y siendo evaluado, y para cuando llegaron, capaz el mercado ya no está más en las tasas que querían. Entonces, es súper importante que se califiquen en la sociedad de garantía recíproca. No tiene costo calificarse y ya tienen la línea avalada para ir al descuento de cheques. Dos observaciones adicionales acá que me parecen súper importantes también mencionarles. La primera es, miren siempre lo que se conoce como costo financiero total, porque yo he ido a ver empresas que incluso descuentan con las famosas cuevas, digamos, ¿no? Y me dicen, no, pero la cueva me descuenta el 30% y vos me ofreces 38%. Entonces yo le digo, ¿no te cobra nada más? Bueno, sí, me cobra una comisión chiquitita del 2%, 2% directo, sí, en un cheque a 60 días, sí. Bueno, entonces nos está cobrando 12% más. Entonces fíjate que a ese 30% que te está cobrando, si te cobra 2% cada 2 meses en el año, te está cobrando 12 más, te terminó cobrando 42%. Uy, no lo había pensado así. Entonces, eso que se los disfrazan con una comisión chiquita se les vuelve mucho más caro. O cuando van a los bancos, también lean el costo financiero total, porque el banco de repente les dice la tasa de descuento es del 27% y acto seguido lo que tiene que ver con la tasa de descuento le dicen, pero tenemos gasto de seguro, gasto de esto, gasto de aquello, gasto de esto otro, y con todo eso terminan con una tasa de descuento más alta. Entonces siempre hay que mirar
costo financiero total y dónde estamos parados con eso para poder hacer el descuento apropiado. Y la segunda consideración que quería hacer al respecto de esto es que hay cantidad de líneas subsidiadas que si se meten en la página, después les puedo mandar el vínculo también, pero si se meten en la página del Ministerio de Industria de la Nación, esto es algo que a Dios gracias se viene manteniendo en el tiempo, no es algo de este gobierno, no es algo del anterior, sino que es algo que los gobiernos lo vienen manteniendo. Hay líneas con subsidios para las pymes, sistemáticamente para tratar de desarrollarlas, y básicamente casi todas exigen que uno esté garantizado por una sociedad de garantía recíproca. Entonces uno va al vice y quiere sacar una línea para hacer algo y si no está con la garantía de la sociedad de garantía recíproca no puede. Entonces de vuelta, tiene que empezar todo el trámite y para cuando volvió a buscar la línea, capaz que la línea ya se fue y la línea no está más. Entonces les recomiendo que tengan algún aval de las sociedades de garantía recíproca o para poder darse vuelta y aprovechar estas líneas subsidiadas o aprovechar el descuento de cheques. Y la última consideración al respecto, el otro día me cruzaba con alguien, con un cliente de hecho por LinkedIn, que decía, no, pero con tasas del 38% es imposible, no podemos salir adelante. Y probablemente es cierto, pero lo que yo digo son tasas más bajas que la inflación, lo que se conoce como tasa real negativa. Entonces, incluso hay pymes que les sobra la plata, que no la necesitan tomar para producir, y lo que terminan haciendo es terminan emitiendo cheques propios, los descuentan a niveles del 37%, se dan vuelta y los colocan en los fondos que les acabo de decir que rinden el 50%, y hacen una diferencia financiera simplemente por esto. Entonces, si ustedes pueden colocar mejor de lo que están tomando, claramente es que también estas tasas de mercado de capitales o en los bancos tienen algún tipo de subsidio por el cual están en estos niveles, que es la realidad. No me voy a meter a explicarlo tampoco, pero sepan que se trata de que las líneas estén subsidiadas. Entonces, en lo que tiene que ver con el financiamiento, califíquense por un SGR y estén atentos a cuál es el mejor lugar para financiarse. Si el banco, si el mercado de capitales y si hay líneas donde puedan tomar claramente muy barato o incluso hasta algunos de los famosos créditos que daban que son no reembolsables, básicamente, ¿no? La asistencia no reembolsable, que cada tanto aparece algo donde directamente les dan plata a cambio de que hagan ciertas cosas. Finalmente, quiero ir a las inversiones de mediano y largo plazo. Y acá abro el juego en dos, básicamente. Abro el juego en lo que tiene que ver con el excedente a nivel de la empresa y el excedente a nivel de ustedes como empresarios, que no siempre se diferencia el capital de la empresa del empresario que debería hacerse. El de la empresa, como les decía hace rato, muchas empresas tienen un colchón de 3 a 6 meses de gastos. Yo, mientras fui gerente general de la sociedad de bolsa de la cual ahora soy socio, esto fue hasta principios de este año, que le di paso a otro socio mío para que sea el gerente general, básicamente lo que yo hacía es tenía guardado un capital que me permitía sobrevivir 6 meses sin facturar absolutamente nada, de manera tal de estar tranquilo y saber que si venía en la industria financiera es bastante común un parate, yo tenía cómo hacer subsistir a la empresa. Pero ¿qué hago con ese capital de 3 a 6 meses? De vuelta, si lo dejo en la cuenta corriente, como les decía cuando empezamos la charla, lo que nos encontramos ahí es que a los 6 meses perdí la mitad de la inflación. Y si la inflación es del 60%, perdí 30% o la tercera parte del poder de compra que tenía ese dinero en ese momento. Entonces, ahí lo que estamos haciendo con varias empresas y recomendándoles es que hagan este mix o esta mezcla de fondos que les permite empatarle a la inflación y sacar tasas de alrededor del 50%. Recuerden que un plazo fijo está más cerca del 35, digamos, ¿no? Y no del 50. Y segundo, la liquidez que tiene que ver con cada uno para lograr la famosa renta financiera. Me quiero retirar, entonces yo hago el cálculo para mí. Yo tengo casi 50 años, si me quiero retirar, yo diría, bueno, pongámosle que voy a vivir hasta los 80, o si quiero ser generoso voy a vivir hasta los 90, me quedan 40 años por delante de vida, gasto $50.000 por año, 5 por 4, 20, debería tener $2 millones guardados si me lo voy gastando para poder decir no trabajo más y mantengo mi nivel de vida. Pero en realidad
no solo se trata de ahorrar y tener el capital para hacerlo, sino invertirlo correctamente. Es muy importante que esta plata esté invertida correctamente porque, como les voy a mostrar en el slide que sigue, la inflación americana es algo que nos va a pegar y ni les cuento si invierten con alguien que les hace perder el capital, digamos, ¿no? O sea, si yo junté los 2 millones de dólares después de mucho esfuerzo para retirarme y resulta que después de un año de tenerlo invertido tengo 1 millón, o sea, tengo un problema porque ya arranqué para atrás. Acá, como siempre, les traigo algún caso interesante. El caso de Damián, compró con nosotros contado con liqui, esto ya fue hace algún tiempo, dejé el ejemplo, pero hay más recientes, compró contado con liqui a 58, parece mentira que el dólar valía 58 en el 2019, eso se transfirió al exterior y fue invertido en forma conservadora por alrededor de $168.000. Y en el 2020, en algún momento en medio de la pandemia, con este parate, los tuvo que traer para usarlos. Se habían convertido en $176.000 de verdad, pero el contado con liqui ahora valía 160, básicamente. Casi había triplicado su valor y usó los pesos a 3 veces su valor original y encima con un rendimiento positivo que había tenido en dólares. Entonces, fíjense que incluso esto aplica para las empresas básicamente. Ahora, cuando yo hablo con ustedes, los empresarios en general, a ustedes ya hablando más de la personal que de la empresa, le digo, ¿en qué ahorras? Y la realidad es que me dicen, ¿propiedades o tengo dólares guardados en una caja de seguridad? Entonces, no digo que esté mal, sí está mal tener todo en esa línea, porque déjenme repasar un poco las características o propiedades de estas inversiones. Las propiedades dan renta solamente si están alquiladas. Y ahora tenemos leyes de alquiler un poco más complicadas en Argentina que nos van a hacer tener que tener la propiedad alquilada por más tiempo y si no la tenemos alquilada pagar probablemente algún impuesto extra. Y encima concentran el riesgo en Argentina. Ustedes son empresarios, tienen su empresa en Argentina, tienen su casa en Argentina, probablemente tengan alguna otra inversión y tienen propiedades en Argentina. Entonces, si Argentina el día de mañana tiene un problema que se la pega contra la pared, por lo que sea, el gobierno que sea, como sea, yo tengo todo concentrado en Argentina. Entonces, estoy frito. La perdí toda junta. Entonces, ese es el riesgo de tener todo en propiedades y todo en propiedades en Argentina. Y los dólares en la caja de seguridad, el problema que tienen es que no dan rendimiento alguno y pierden poder de compra. ¿Por qué pierden poder de compra? En pesos no pierden nunca poder de compra, lo tenemos claro. Pero la inflación en los Estados Unidos es del 2% anual y en realidad se está acelerando en los últimos meses. Con lo cual, si uno dice, tuve 10 años la plata en la caja de seguridad y 10 años se pasan volando y tenía $100.000, bueno, 2% por año, lo multiplico por 10 años es 20%, y bueno, esos $100.000 compraron $20.000 menos. Me perdí 3 o 4 viajes muy lindos con mi mujer por toda Europa, en definitiva, ¿no? Entonces, esa plata no puede estar en la caja de seguridad. De vuelta, no saquemos el caso especial de no la tengo declarada o tengo problemas y no sé qué hacer porque es plata no está, que eso ya es un cantar un poquito más difícil. Entonces, uno como objetivo de inversión en Argentina debería ganarle a la inflación americana en torno al 2, 2,5, pagar bienes personales, que pagamos 2,25 bienes personales, ni les cuento si tienen la suerte, que a su vez es mala suerte, de estar dentro de lo que se conoció como grandes fortunas, o sea, si tenían más de 2 millones de dólares, en cuyo caso tuvieron que pagar el año pasado un 2% adicional, con lo cual tenemos que y generar una renta para tratar de vivir con eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratamos de invertir en portafolios en el mundo que están exentos del riesgo argentino, que buscan rendir entre 6 y 7% a mediano plazo y que los dejan con la tranquilidad que ese es un capital que el día que lo necesiten para retirarse o lo que sea, lo van a poder usar. Para hacer eso, nosotros trabajamos entendiendo cuál es el riesgo que cada uno de nuestros clientes quiere correr, entendiendo cuál es el mayor rendimiento que le podemos sacar a ese riesgo que cada uno quiere correr y eligiendo los activos correspondientes. Entonces, esto no es para improvisados. O sea, cuando alguien les recomienda una inversión financiera, tiene que ser alguien que efectivamente entienda de la materia, salvo que sea algo que quieran hacer ustedes, salvo que ustedes vengan y digan, me dijo mi hijo que sigue esto de memoria, que invierta en la acción de tal cosa y quiero invertir en esa acción porque tengo una corazonada. Bueno, ahí no necesitan
nuestro consejo, simplemente somos ejecutores. Pero cuando nosotros les recomendamos el portafolio, el trabajo que hacemos es profesional para tratar de conseguir eso que están viendo, que es que no, fíjense que de estos portafolios del 2016 a la fecha, casi el 75-72% de los meses fueron positivos y en el peor trimestre las inversiones cayeron 6%, pero se recuperaron siempre 2 meses después de haber caído. O sea, la peor caída se recuperó en 4 meses y la longitud de la máxima caída fue de 2 meses. Entonces armamos portafolios bien conservadores, pero que cumplen con los objetivos que les estamos mostrando. Ahí tienen un ejemplo de uno que tiene bonos del Tesoro americano, bonos que siguen la inflación, tiene acciones de los Estados Unidos, tiene acciones de Europa, tiene algo de oro, bueno, tiene una diversificación, bonos de mercados emergentes interesantes como para adaptarnos a la realidad compleja que viene y a los escenarios que tenemos por delante. Entonces, resumiéndoles un poco la historia de lo que les conté, le puse al primero cocodrilo que se duerme es cartera, dice el dicho, el dinero no puede estar en la cuenta corriente, están perdiendo plata que la está ganando los bancos, tienen alternativas de muy fácil ejecución para acercarse a la inflación y tienen alternativas en el mientras, por lo menos para ir al 50% de la inflación, con liquidez inmediata. Un plazo fijo, invierten al 35 y tienen que esperar un mes. Un fondo money market, invierten a tasas de alrededor del 35 y sacan la plata en el día. Lo segundo, que pueden operar los dólares libres, estos del contado con liqui, adaptándolo a la necesidad del negocio y entendiendo el riesgo asociado que tienen. El tercer punto es el armado de un portafolio, ver qué hacemos con los ahorros de largo plazo para no dejarlos en una caja de seguridad o para no dejarlos en la cuenta corriente del banco o solamente con un plazo fijo cuando hay mejores inversiones, para lo cual hay que armar un menú de inversiones bien profesional. Y por último, lo que tiene que ver con el financiamiento, la necesidad de calificarse con una SGR para acceder a líneas baratas, que es el paso previo para algunos préstamos también. Y después, si quieren soñar, el otro día fui a ver una empresa que me dice, mira, la verdad que tengo capacidad instalada para duplicar la producción y tengo ganas de duplicar la producción. Me sorprendió, pero dije, mira qué bien. ¿Y qué te falta? Capital de trabajo. Entonces, ya estaba descontando cheques, ya estaba en ese camino. Entonces, estamos en el proceso de ver si a esa compañía en particular le podemos emitir una obligación negociable, un bono a 2 años de plazo, en pesos, a tasas que están alrededor del 40 y pico %, por 100 millones de pesos. De manera tal que tenga capital durante 2 años asegurado para poder financiar esa expansión que tiene tantas ganas de financiar. Entonces, mercado de capitales, descuento de cheques que le conté, es como el primer paso para después poder ir creciendo a alternativas mejores y superiores. Yo en principio no tengo mucho más, ahí les queda en la presentación mi email y mi teléfono, y como les digo, ya les estaré mandando la semana que viene un mailcito para tratar de contactarnos. Lo que me gustaría ahora, y aprovechando que somos pocos y digo, Juan Carlos, Alejandra manejen los tiempos, es si tienen preguntas, si quieren ir por alguna otra cosa, si quieren, digo, si bien soy economista de profesión y sigo los mercados, no soy el Carlos Melconian que les puede estar opinando sobre la economía con estudios propios, sí por lo que estoy leyendo, con lo cual también si quisieran hablar de alguno de todos los temas que les puede preocupar hoy día la economía y demás, también encantado de hacer algún ping-pong de preguntas que podamos trabajar. Así que cedo el micrófono a quien lo quiera tomar, para, ya sea para preguntar, para coordinar o lo que quieran. Muchas gracias de vuelta. Perdón, Juan Carlos, ¿usted está hablando porque no lo escuchamos? A ver ahora. No, no se escucha. No, no se lo escucha. ¿Ustedes a mí sí me escuchan? Sí.
Sí, sí. Muy bueno, Jorge, muy bueno. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, ¿algún otro que Luis. quiera hablar? Pues Juan Carlos está sin audio. Seguramente quisiera agradecerle a Jorge. Jorge Teiza la participación, la charla muy buena. Y no sé si alguno quiere hablar, están todos con el micrófono prácticamente silenciados. Si ¿Ahora se alguno escucha? quiere- Sí, ahora sí. Ahora sí, Juan Bien. Carlos, ahora se Sí, le... tenía un auricular. No, yo quería, bueno, agradecerte, Jorge, por esto, que en mi caso particular sí te voy a aceptar la invitación para hacerte algunas consultas específicas de la empresa, y decía que Magnífico. Sandra modere las consultas que quieran hacer la gente que está participando. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Levante la mano. No, está muy bien, muy A agradecido, ver, Jorge. José Grifo. ¿Me salgo yo o no? Sí, 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 está Sí, saliendo, sí. José. Ah, bueno, muy agradecido, Jorge, pero sí voy a utilizar el privado, ¿eh? Perfecto. Magnífico. Bueno, a ver, José Grifo, que levantó la mano, algo quiere preguntar. Sí, sí, no, lo mismo. Bueno, muy interesante. Nos hemos reflejado en muchas de esas acciones que él comentó. Igual que Juan Carlos, nos vamos a poner en contacto, así venís a visitar la empresa y vemos cosas para hacer. Dale, magnífico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Quería hacerle ¿Quiere una preguntar? consulta general. Sí. Y es, Jorge, como vos decís, algo de economía o que vos puedas estar, ¿cómo ves la evolución que vaya a tener el dólar oficial y el paralelo en virtud de las elecciones? Yo entiendo que se está sosteniendo el dólar oficial, ¿y qué crees que va a pasar, o si tenés una idea de lo que puede pasar después de las Sí. elecciones? Mira, con respecto al dólar oficial, básicamente la percepción que nosotros tenemos es que van a hacer lo imposible por mantenerlo en niveles muy parecidos a los que tienen en estos momentos de cara a las elecciones. En economía hablamos de lo que se llaman las anclas monetarias, es decir, aquellas cosas que evitan que los precios suban y que la inflación se escape de alguna manera, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es típicamente una ancla monetaria, donde lo que uno dice es, cuando el tipo de cambio oficial sube, como parte del precio de la materia prima está en dólar oficial, básicamente el precio tiende a subir. Pero la realidad también sabemos que cuando el dólar oficial escasea y uno quiere importar y no lo dejan importar y tiene que importar al paralelo o simplemente se queda sin mercadería, los precios también suben porque digo, tengo menos para vender a la mayor demanda que estoy enfrentando, con lo cual los precios terminan subiendo tarde o temprano. Pero si los precios vienen subiendo como vienen subiendo, y te sumo algo más, en épocas eleccionarias, cualquier gobierno, o sea, acá no hay camiseta partidaria, trata de que los salarios reales mejor le ganen a la inflación. O sea, van a tratar de cerrar paritarias, por lo menos trimestrales, donde uno diga, bueno, si la inflación del trimestre fue del 11, bueno, 12% que sea el aumento de salarios para que la gente sienta que el bolsillo está un poquitito mejor. El resto del año probablemente no vaya en la misma dirección, pero van a tratar de ir por ahí. Entonces, ¿qué creo que va a pasar con el dólar oficial? Yo creo que probablemente lo mantengan estable. Nuestra visión no es que lo van a devaluar muy fuerte post elecciones tampoco, porque si uno se remonta a lo que ha hecho el kirchnerismo en el pasado, ha hecho eso. No es que han esperado a la elección y al día siguiente de la elección te han metido una mega devaluación, básicamente, ¿no? Va más por el lado de los controles. Les puedo contar, si quieren, como dato de color, a nosotros las sociedades de bolsa que trabajamos con el contado con liqui, nos llamó la Comisión Nacional de Valores a los que estamos en el top 20 del ranking. Nos llamaron y nos invitaron básicamente a la Comisión Nacional de Valores a decirnos, traten de contener el tipo de cambio y no le vendan a los que quieran comprar, porque si no vamos a tener que sacar normas más restrictivas. Entonces, hoy incluso el contado con liqui lo están manteniendo de esa manera. Ahora, cuando uno mira gráficos, para ir a lo que tiene que ver con el dólar blue, o si querés el contado con liqui propiamente dicho, que está en 181, que les mostraba recién, lo que uno empieza a encontrar es que son dólares medio de pánico, básicamente, ¿no? O sea, yo les voy a contar algo que no tiene nada que ver, pero por estos accidentes de la vida quedé como presidente de la comisión de golf del country al que voy, ¿no? De la Martona. Y juntamos todos los fines de semana plata cuando hacemos las cosas. Y me decían, vamos a comprar dólares blue, y digo, yo no estoy para comprar a 185, o sea, me parece que es una exageración y es un pánico preelectoral que se puede dar vuelta muy rápidamente, básicamente, ¿no? Entonces, yo esperaría
Creo que con el Fondo Monetario va a haber acuerdo porque Cristina se ha caracterizado siempre por pagar, más allá de todo lo que se pueda decir ha pagado. La provincia de Buenos Aires, que no había arreglado la deuda y que estaba en un problema serio, finalmente terminó acercándose a lo que querían los acreedores y parece que va a cerrar un buen acuerdo, con lo cual no veo gran problema en esa línea. Sí creo, Juan Carlos, que vas a seguir con mucha restricción para la compra, o sea, los importadores, los textiles, por ejemplo, o sea, es muy gracioso, ¿no? Porque, de vuelta, artículos deportivos, los palos de golf entran como con licencias automáticas, entonces no calienta. Ahora la ropa no, entonces tienen que ir a pedir permiso y es un problema. Entonces, sobre todo materia prima estoy hablando, no ya confeccionada. Entonces ahí creo que va a haber restricciones para comprar dólares por lo menos hasta las elecciones sin duda y después veremos. Entonces yo creo que va a estar bastante domado de acá a las elecciones los dos. Yo te diría, no imagino nada donde la cosa se escape mucho más de donde ya está en definitiva. Bueno, gracias. No sé si te respondí o te mareé más de Sí, lo... no, sí, clarísimo, sí. Sí, De hecho, más de hecho te voy a, quería te voy a saber el contar, post, ¿viste? Más te o voy a menos. contar más. Nosotros a los clientes que tienen pesos, el otro día hacía una empresa textil de San Juan que importa y que nos decía que ellos compran toda la mercadería por noviembre, ¿no? Porque es de estación y demás. Y básicamente me decía, me quiero cubrir contra el dólar de acá a fin de año, un monto importante de plata. Y la verdad que lo que nos pusimos de acuerdo con el empresario en cuestión es que iba a ser 60 o 70%, ya no me acuerdo, pero es más o menos ahí, compró cobertura inflacionaria, porque dijo, estoy convencido que la inflación va a correr más rápido que el dólar. Y yo tengo el mismo convencimiento, me parece que la inflación va a correr más rápido que el dólar, va a llegar un momento donde el dólar se retrasa a partir de esa historieta, entonces ahí sí va a venir el salto, pero yo creo que ese salto va a venir más bien hacia el primer trimestre del año que viene o cuando vienen las devaluaciones típicas en Argentina, enero, febrero, mientras la gente está de vacaciones y en otra, y no creo que sea en noviembre post-elecciones, digamos. Entonces, estamos jugando más hoy con la inflación o con tasa fija que de alguna manera con el dólar oficial. Lo veo estable el oficial. Bueno, gracias. Bueno, Bien. ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Pocho, Bueno, ¿no? ¿Está bien? No, está bien, no. En mi Bien. caso, nosotros importamos resina de emulsión. ¿Y qué pasa? Ya que está, les voy a contar. Hoy confirmaron una entrega de los chinos, de 4 containers. Ahora, ¿qué pasa? Empezó la revolución allá a trabajar. Entonces no hay materia prima entre ellos. Y Claro. por suerte conseguimos una parte de que nos envían. Nosotros vivimos de la importación, si no nos entra la resina y el DOP. Lástima que no está Eduardo de Droquimar, porque él está recibiendo mercadería también. Estamos cortados, nos cortan los pies. Así que vamos a ver, hasta ahora lo que estabas diciendo, Jorge, está clarito. Me gustó mucho lo del balde, del balde roto. Muy De bueno. hecho, te cuento, Luis, que un error bastante común de las pymes es estoquearse en mercadería porque es la forma de comprar dólares. ¿Por qué es un error? Porque en realidad, de repente ustedes, voy a exagerar, yo siempre cuento un ejemplo también de uno que hacía autopartes y que tenía algo así como 120 días de stock para darle a la empresa y se arreglaba básicamente con 20. Entonces, esos 100 días adicionales de chapa que tenían era plata que no estaba invertida y que no estaba generando un rendimiento. Entonces, es lo primero que suelo invitarlos a que no hagan, sobreestoquearse. Punto aparte, en este escenario a veces conviene sobreestoquearse porque uno no sabe cuándo lo van a dejar importar de vuelta. Entonces, eso que en la teoría está mal, en la práctica de hoy día, y suele ser estratégico, porque vos me vas a decir, está todo muy lindo lo que me contás de finanzas, pero ahora me dejan importar, yo me tengo que tirar de panza porque no sé cuándo voy a volver a importar, ¿no? Entonces, a veces entra en juego en esta economía un poco más complicada esa historia, pero sí, va por ahí la historia, ¿no? Bueno, me da pie a otra respuesta. Nosotros trabajamos con la industria automotriz, trabajábamos. Yo le corté los víveres. ¿Por qué? Porque ellos antes se estoqueaban ellos y después te venían a la fábrica y te miraban la trazabilidad de tu trabajo,
de cómo tenían las cosas. Entonces vos tenías que estar. Cuando había que pagar, ellos te manejaban el dólar a su manera y te pagaban. Entonces, cortamos por lo sano. Cuando quieran, primero, venga, sí, está todo bien, pero primero al cheque. Y Claro. se cortó el trabajo. Y de esta manera, sí, no, es conveniente estoquearse con resina, porque casi es un 50% de, yo hago telas vinílicas, es un 50% del producto de lo que yo fabrico. Y acá no hay, desde que desapareció el polo petroquímico de allá de abajo, ¿no? Se lo llevaron de Indupa. Nosotros, Sí. o sea, número uno, con Indupa tenemos muy buen crédito y todo, pero lo tienen los brasileros. Y los Claro. brasileros nos dan a nosotros lo que les sobra. Entonces tengo que recurrir a Europa, a todos lados. Y la Claro. vamos trabajando así, es una pyme familiar la mía. Y Pero por eso, gracias a Dios, en tu estamos caso es bien. estratégico. En tu caso tener resina es estratégico y contra eso no se puede ir, porque digo, por más, vos no tenés un banco, entonces no vas a dedicarte a tener la plata invertida. La plata tiene que estar invertida cuando no se usa o cuando estratégicamente no se usa. En tu caso es entendible usarlo en este caso. Está perfecto. Pero bueno, ya eso se puede ir hablando Gracias, caso a caso también para todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas No, gracias. por favor. Bueno, entonces si no hay más consultas, bueno, lo despedimos a Jorge y le agradecemos, bueno, todo lo que nos explicó, que fue muy útil y seguramente que va a ir mucho más por lo privado, pues así cada cual puede hacer la exposición de su realidad, ¿no? Magnífico, Juan Carlos. Es una buena oportunidad que nos das. Sí, y si lo quieren compartir, como decía al principio Constanza, y hay más gente que se quiera sumar, lo mismo, ¿no? Yo feliz de la vida, de todo aquel, tengo pasión por ayudar a las pymes. Mi empresa, la Sociedad de Bolsa, termina siendo una pyme al final del día, mi mujer tiene una pyme, entonces en lo que pueda ayudarlos y hacer de mi día a día laboral con eso, yo encantado de la vida, así que por lo menos esa primera reunión para darles un escenario donde están parados me parece que vale la pena y después cada uno decide cómo quiere seguir. Así que les agradezco de vuelta el tiempo y nada, los dejo entonces y muy buenas noches a todos y gracias. Bueno, buenas noches, y buenas noches a los Muchas gracias. Buenas participantes y noches. muchas gracias por participar. Adiós.